Tardes, jóvenes y señoritas del Colegio Adventista Los Andes. Hoy 24 de marzo del 2020 continuamos con nuestras clases tutoriales. Siempre con Historia Universal es importante introducir a los jóvenes al tema. No podemos dividir, no podemos separar. Para avanzar la Segunda Guerra Mundial tenemos que hablar, si me acompaña la cámara, obviamente de lo que es la edad moderna. Y hablar de edad moderna es hablar de historia universal. Siempre recordando lo que fue la revolución industrial. Uno de los primeros acápites para poder ver el mundo moderno, ¿no? Entonces, anotamos lo que ya vimos, la revolución industrial. Luego, otra temática fue la Revolución Francesa y también la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Y cuando hablamos de la Revolución Industrial, estamos hablando, ¿qué fue? Decíamos, ¿qué era la Revolución Industrial? Y ahí hablamos que es el paso del trabajo hecho por la mano al trabajo hecho por la máquina. O sea, obviamente esto tiene causas. Una de las principales causas va a ser, 1, crecimiento de la población. 2, riquezas sin aprovechar. 3, colonias en ultramar. Y 4, mentalidad burguesa. Y eso permite un desarrollo, ¿no? Estamos acá. Un desarrollo de la industria, de la empresa, en diferentes rubros como son textiles, energía, química, transportes y comunicación y demás. Y las consecuencias van a ser obviamente positivas y negativas. Lo positivo, decíamos, va a ser todos los inventos, claro está. Y lo negativo, planeta enfermo. Ya saben por qué. Vayamos al segundo tema, recordando siempre la Revolución Francesa. Ahí hablábamos, obviamente, de un antiguo régimen donde unos tenían privilegios y otros no. Y ahí también tiene que ver la parte económica. Y dentro de las causas estamos hablando de la Ilustración, el antiguo régimen, el pensamiento de los grandes ideólogos, los grandes intelectuales como en realidad los ingleses como Thomas Hobbes, John Locke, y los franceses como Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Montesquieu, entre otros, grandes intelectuales franceses. El desarrollo de la Revolución Francesa se va a dar obviamente con el llamamiento a una asamblea deliberante que después se va a convertir en asamblea constituyente. Estamos hablando ya de este tema. Esta asamblea constituyente obviamente llamó a los estados generales. Se formaron 3 estados. Esos 3 estados van a ser el voto ya por persona. En todo caso, del voto por estamento va a ser, gracias a la Revolución Francesa, el voto por persona, ¿no? Lo que hoy en día podemos hablar de democracia. Se obtuvieron importantes conquistas como el voto universal o sufragio universal, el derecho al trabajo, la educación obligatoria, separación de iglesia y Estado, entre otras. También como producto de estos fenómenos como de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, se va a dar la Primera Guerra Mundial. Y ahí, obviamente por el tiempo no hemos podido explicarles. Ustedes me mandaron trabajos muy interesantes que me permitió realmente ver su trabajo, su interés en la materia. En antecedentes me lo colocaron, obviamente, países aventajados, los que llegaron a América, ya sabemos cuáles: España, Holanda, Francia, Inglaterra y Portugal. Y los que no llegaron,
obviamente a la cabeza del imperio austrohúngaro, los alemanes y los italianos. Este último, que fue en nuestros términos el comodín, ¿no? En causas tenemos la rivalidad entre los países europeos, la hegemonía de ingleses y franceses, y claro está, el desarrollo de Alemania. Y la causa principal para la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de la muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono imperial austrohúngaro, ¿no? La chispa que detonó, digamos, la Primera Guerra Mundial. Y ahí se van a formar, dentro de lo que es desarrollo de la guerra, tres frentes, ¿no? Los países de la Triple Entente, los neutrales y claro están los aliados. Y también esta guerra tuvo consecuencias, por ejemplo, en lo económico, la caída de la bolsa de valores, en lo político, el Tratado de Versalles, en lo geográfico se modifica el mapa europeo. En sus trabajos muy buenos que mandaron se nota aquello. Ahora sí, dentro de lo que ha sido este proceso, por si me acompaña la cámara, vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, también tenemos que hablar de antecedentes. ¿Cómo acaba la Primera Guerra Mundial? Con el Tratado de Versalles. Este tratado se va rompiendo, se resquebraja por, obviamente, los intereses de los países especialmente vencidos. No tanto los vencedores, no, los vencidos. El malestar de las naciones vencidas. Ese Tratado de Versalles se rompe más o menos entre el año 1920 al año 1930. ¿Cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial? Del año 1939 al año 1945. ¿No? Importante ese dato, porque ustedes me lo tienen que hacer. Este tema, este esquema ampliado con la explicación, el tema número 4, ese es el trabajo, más su evaluación, claro está. Las causas principales entonces, mediatas podemos decir, malestar de los países vencidos, surgimiento del socialismo ruso, 1917, caída de la bolsa de valores, claro está, también con el Wall Street, de lo que es Estados Unidos, pasamos de las libras esterlinas al dólar que actualmente conocemos, el surgimiento de los regímenes totalitarios, especialmente con el fascismo italiano y el nazismo alemán, Adolf Hitler y Benito Mussolini respectivamente. También el principal causa inmediata es ataque alemán a Polonia, lo que en su momento fue la muerte del archiduque en la Primera Guerra Mundial. Ahí se van a formar dos bloques, el bloque del eje a la cabeza de Alemania e Italia, repito, el bloque del eje en desarrollo con Alemania, Italia y el Imperio Austro-Húngaro. Pero también se suma Japón posteriormente. Mientras por el otro lado estaban los países vencedores de la Primera Guerra Mundial como son Francia, Gran Bretaña, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hubieron sucesos, ustedes lo van a poder ampliar, tienen los medios necesarios. Así, por ejemplo, el 7 de diciembre del 41, Japón entra a la guerra, lo que conocemos con el nombre de Pearl Harbor, ¿no? La película que lo pueden ver en esta cuarentena. El 1 de septiembre del 44, los aliados desembarcan en Normandía. Y tal vez los sucesos más importantes de lo que es el desarrollo van a ser el 6 y 9 de agosto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón, donde permite justamente que este país claudique, ¿no? Y las consecuencias de esta guerra, vamos a hacer también lo económico, lo político, lo social, van a ser importantes. En lo económico, Estados Unidos se convierte en la primera potencia, ¿no? En la primera
debe a los países europeos, entra con una deuda de 3.000 millones de dólares y sale con una bonanza, un rédito, vamos a decir, de 14.000 millones. Imagínense, hoy el país del norte prácticamente dueño del planeta. En lo político, se reúnen los grandes presidentes de los países vencidos, como es Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin, el ruso, el inglés, claro, es el norteamericano Roosevelt, para definir lo que precisamente va a ser modificar el mapa, ¿no? Y eso ahí yo siempre les he dicho a los chicos, a los jóvenes, lo van a dividir en una especie de pizza, ¿no? Se van a dividir los países vencedores, ¿no? En 4. Al final esto se va a dividir en 2. Por una parte va a estar los Estados Unidos de Norteamérica y por otra parte va a estar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es lo que conoce, si me lo permite la cámara, la enfoca, eso es lo que conocemos con el nombre del mundo bipolar. La mitad del mundo para los americanos y la otra mitad del mundo para los soviéticos. El socialismo, el capitalismo respectivamente, a la izquierda y la derecha, ¿no? Eso van a llevar en cívica, me imagino. También en lo social, 60 millones de personas fallecidas, 6 millones de judíos muertos, imagínense. También nace gracias a la Segunda Guerra Mundial la Organización de las Naciones Unidas. Ya en la Primera Guerra Mundial justamente la Sociedad de Naciones. Posteriormente con 51 países, hoy 194, 93 países exactamente, nace la Organización de las Naciones Unidas. En una próxima oportunidad veremos también lo relacionado, ¿qué es en historia universal? Las consecuencias actuales de la pelea, la lucha por el poder que tiene que ver con los países del primer mundo o también conocidos como la G8. Gracias por su atención.